Buenos días. Os agradezco la invitación que me habéis hecho para participar en este congreso, estas reuniones sobre el Greco. Yo voy a hablar, lógicamente, de restauraciones, que es mi campo. Cuando a los restauradores se nos encarga la restauración de una obra, lo primero que tenemos que hacer es estudiar detenidamente su estado de conservación y tratar de comprender y entenderla antes de tocarla, comprender muy bien la técnica del pintor y lo que cada cuadro necesita, porque cada cuadro es diferente, necesita tratamientos diferentes y hay que plantearse cómo actuar, que es lo que llamamos los criterios. No obstante, en la actuación de los restauradores hay dos partes que yo diferenciaría. Una serían los tratamientos de conservación, es decir, la actuación sobre las obras para hacer que perdure su integridad física. Es decir, sería hacer los fijamientos, los tratamientos de soporte, lo que es necesario para que la obra perdure en el tiempo. La restauración ya sería otra cosa distinta, sería tratar de volver a recuperar la visión de la obra integral, tratar de recuperar la idea que el artista tenía cuando la pintó. Y en este aspecto yo he tenido la suerte de tratar muchas obras del Greco y las que les voy a presentar precisamente son obras excepcionales por el estado de conservación tan difícil que tenían y que han llegado. No obstante, las obras del Greco, tanto las de Toledo como las del Prado o el cuadro de Palencia, son obras que en general han llegado a nosotros en muy buenas condiciones. Las de Toledo, sobre todo porque no se han manipulado mucho, han estado siempre en las iglesias o en la catedral o en sitios donde han sido siempre muy cuidadas y no han pasado de mano en mano, tanto de anticuarios o de comercio o de talleres de restauración con criterios bastante diferentes unos de otros, como hemos podido ver en la exposición que se celebró en el Museo de Santa Cruz, donde había estados de conservación de las obras muy dispares y afortunadamente las nuestras eran sin duda alguna las mejor conservadas de la colección. En la exposición esa ya les digo que les voy a presentar obras en un estado de conservación malo, que han llegado en malas condiciones. Pero hay obras que prácticamente están intactas, que conservan todas sus veladuras y acabados originales del Greco, como puede ser el San Sebastián de Palencia o el Espolio. O ayer por la noche estaba dando también una conferencia delante del entierro del conde de Orgaz y es asombrosa la calidad y el estado de conservación de esta pintura después de tantos siglos. El Espolio, que es la última restauración que he hecho, ha llegado a nosotros sin reentelar, es decir, no ha sido forrado el cuadro, está montado sobre el tablero original sobre el que el Greco lo puso para preservarlo de las humedades de la pared y solamente en el año 86 se le añadieron unos refuerzos en los bordes, pero la capa pictórica conserva todos sus empastes y sus calidades sin ningún aplastamiento porque no ha sido tocada. Este es el reverso del cuadro. Ven ustedes el tablero apeinazado, que consiste en un bastidor con estos travesaños y dentro se encastran unos tableros de madera, forma de peinazos, como si fueran cuarterones, que son habituales en la obra del Greco que iba en retablos. En el contrato de Santo Domingo el Antiguo, que es contemporáneo también de la ejecución del Espolio, se especifica que Monegro debería hacer los tableros apeinazados para los reversos de los cuadros y los conservan aún. El Espolio también lo conserva y el del entierro está en la pared lateral a mano derecha del cuadro, in situ, porque tiene después un bastidor y hay una protección moderna diferente de la que el Greco puso. El problema que tenía el cuadro era únicamente estos levantamientos en la parte baja
ya se ve que habían sido retocados previamente en otras restauraciones, porque está el color repasado por encima, tiene pérdidas de color y el color está levantado. Aquí en algunas zonas ya ven que se ha caído y estaba con riesgo de perderse. Al hacer la consolidación, ya se decidió hacer el estudio técnico de radiografías e infrarrojos, que ya vieron ustedes expuestos en las salas del museo. Y después yo hice la limpieza del cuadro. Lo que tenía era simplemente un barniz o barnices de resina natural y la suciedad acumulada de siglos, y vean ustedes la diferencia que hay entre las dos imágenes del antes y después, donde recuperamos estos tonos malva magníficos, el empaste y la fuerza de este manto construido con una gran decisión, y se han arreglado, como pueden ver aquí en la parte baja, los daños que tenía el cuadro, y este sería el resultado final del cuadro. Sin embargo, hay cuadros que han sufrido manipulaciones muy importantes. Este es uno de ellos. En estas condiciones lo teníamos en el Prado, hasta que se encontraron la parte baja, las piernas de este santo, que habían sido cortadas no sabemos cuándo, y aparecieron en un anticuario, que al limpiarlo, tratar de sacar de debajo de un paisaje que se había pintado, lo dañó bastante. En este cuadro, por medio de los estudios de las radiografías, vemos que hay dos estratos o dos etapas de elaboración del cuadro. Hay una anatomía más naturalista, y después, en un segundo momento, el Greco lo deshace con estas pinceladas violentas, que parece que el santo está temblando en una actitud nerviosa, de dolor y muy expresiva. Lo ven aquí en blanco y negro, la fuerza de la pincelada, pero está hecho sobre la otra elaboración. Las piernas les pasaba lo mismo, pero aquí había sufrido daños importantes. Esta es la radiografía con todos los daños de saltados o pérdidas de color que tenía el cuadro. Y aquí vamos a ver los daños que tiene en la capa pictórica, y lo vamos a ver más adelante, porque en la anterior, digamos, era sin reintegrar las faltas. Aquí están reintegradas. Aquí se me presentaba un problema importante de criterios. Aquí había una silueta de la pierna, que sería la segunda versión, que ha sido arrasada. Lo mismo pasa aquí. Entonces, al limpiar el cuadro, yo me encontraba con estos restos de la segunda capa de color y esto que era lo original del Greco de la primera versión. Solución: esto no lo puedo quitar porque es original. Reconstruirlo sería una interpretación demasiado personal, puesto que no me faltan datos para reconstruir este perfil de la pierna. Entonces opté por dejarlo en estas condiciones, y aquí sí se neutralizó la parte del muslo. Pero este cuadro, al ser cortado, había que tratar de integrar las dos partes. Aquí tenemos los bordes originales, con lo cual sabemos que ese es el ancho del cuadro. Aquí ven más de cerca el detalle que les decía de los daños producidos por un raspado, porque fue raspado el cuadro, para sacar lo que había debajo sin saber lo que se hacía realmente. Les decía, aquí tenemos el ancho total del cuadro, y el alto no lo sabemos porque nos falta un trozo intermedio. El criterio para presentar el cuadro fue seguir las verticales, añadiendo estas zonas de color neutro, es decir, del color de la preparación, y se montó en 3 bastidores. Esto es el cuadro original que teníamos antes en el museo, este es el recuperado, y esto sería la parte que hemos añadido. De tal manera que, como ven ustedes, en cualquier momento es reversible, se puede volver a recuperar por separado el cuadro, y aquí no hemos hecho nada. Hemos preferido que cada espectador visualmente trate de unir la figura, de darle continuidad
pero hacer ni siquiera con una reconstrucción visible a base de líneas o puntos nos pareció correcto porque era demasiada interpretación y demasiado subjetiva la idea de volver a recuperarlo. Aquí tenemos otro caso donde ha habido una importante manipulación poco después de la muerte del Greco. Esto es como iban colocados los grecos originariamente en el Hospital de la Caridad. Los dos tondos en los lados, la coronación de la Virgen en la parte alta y la Caridad. La Caridad ya saben que le dio muchos problemas al Greco porque en el famoso juicio, tal vez para bajar el precio del cuadro, le exigían que borrase los retratos que había hecho de caballeros que eran conocidos. Entonces los caballeros fueron convertidos en mendigos. Parece que lo hizo un pintor madrileño del 17, pero no estamos seguros de cuál es el nombre. Esto es el cuadro tal como estaba en la iglesia antes de la guerra. Como ven, el cuadro era rectangular y se le añadió todo este medio punto para adaptarle a la forma del retablo, que fuera pareja del de San Ildefonso, porque en este retablo, en origen, estuvieron unos desposorios de la Virgen que han desaparecido. Entonces, seguramente desaparecieron cuando bajaron el cuadro del ático del retablo para colocarlo ahí. Estos cuadros ya saben que sufrieron mucho durante la guerra porque fueron almacenados en el Banco de España, en las cajas fuertes, que tenían mucha humedad y a los pocos meses se cubrieron de hongos y fueron traídos al Prado para ser restaurados en un estado realmente lamentable. Aquí ven el añadido donde se ve perfectamente que es un trozo de lienzo con un retrato y esto es el cuadro original. Esta fotografía es cuando Seisdedos está limpiando el cuadro ya después de forrarlo aquí en el Prado. Y estos son los dos tondos según se van limpiando y esta es la radiografía de la Virgen de la Caridad donde vemos las lechuguillas de los caballeros que tanto molestaron a los de Illescas cuando él hizo el cuadro y que le exigían borrarlos y que ya vimos que repintaron y seguramente rasparon, no estoy seguro que lo raspasen ellos, pero de todas formas el cuadro está muy dañado. Entonces Jerónimo Seisdedos, cuando restaura el cuadro, empezó a sacar las lechuguillas y las recompuso con lo que había. Estos son las lechuguillas y los caballeros, tal como yo los recibo cuando hago mi restauración. Aquí vemos en la radiografía las partes que quedan de lo original y esta es la reconstrucción que yo hago después uniendo los fragmentos de color que quedaban y aquí ven perfectamente la tela de mantel, el dibujo del cuadro del Greco. Aquí ven, es la limpieza cuando levanto los repintes alterados y saco el resto de las lechuguillas que no las había sacado del todo Jerónimo Seisdedos y se ven todos los desgastes que tiene de color el cuadro que iremos viendo más adelante. Esto sería el antes. Y estas son ya las figuras después de la reintegración. He procurado neutralizar, no definir cosas porque no tengo datos suficientes. Incluso en estas partes de los querubines, las cabezas estas, se ve cómo el cuadro está muy gastado. No obstante, yo trato de tocar lo menos posible y que se vea el conjunto. La intervención de este cuadro es tratar de darle unidad, más que parezca que está nuevo. No me interesa eso. Quiero que se vean los daños, pero que los daños no sean los protagonistas. En el lado opuesto tenemos a Jorge Manuel. También ven en la radiografía la parte original que estuvo cubierta por los repintes y las faltas que tiene de saltados de color. Aquí lo ven antes de levantarlos. Y estos son los daños antes de hacer la neutralización del color. Aquí incluso pueden apreciar el bastón que le pusieron en mano cuando lo habían convertido en un mendigo y que al levantarlo parece ser que se debió dañar. Tengan en cuenta que estos cuadros se forran en un estado de humedad, llenos de hongos, los daban por perdidos.
con lo cual la forración debió ser muy difícil y al estar impregnado de humedad se debieron también dañar en la forración, sobre todo este, que es el más dañado de todos. Y este sería el terminado. Como pueden apreciar, aquí evidentemente faltan veladuras, falta color, falta también por otras zonas, pero lo que yo he pretendido ha sido simplemente neutralizarlo para que no llame la atención. En el fondo, que está muy gastado, este es el fragmento en la radiografía, cómo se ven todos los desgastes y las pérdidas que tiene. Al limpiarlo, eso va apareciendo, ya lo ven ustedes, la trama de la tela que sale debajo del repinte que se había hecho para disimular los daños que tenía el cuadro. Este es el cuadro con todos los daños a la vista y este es el cuadro una vez terminada la restauración. Como ven, los desgastes, los daños no están cubiertos, sino que solamente están neutralizados. La coronación de la Virgen, esta es la fotografía de antes de la guerra, del archivo Moreno, estaba en el techo, seguramente estaba pegada sobre una tabla y tenía una forma cóncava y es una de las que más llamativas que dan las fotografías durante la guerra. Se ve que aquí ha tenido una gotera y hay una reconstrucción bastante vasta que cuando restaura a Seis Dedos elimina en parte, pero no la elimina del todo. Yo en cambio sí que lo levanté por completo para descubrir lo que quedaba original del Greco. Este es el estado en que fue recogido el cuadro de los sótanos del Banco de España. Como ven ustedes, toda la tela arrugada y cubierta de hongos y viéndolo así parece mentira que se pudiese recuperar el cuadro. Esto que ven aquí son las pérdidas que tienen de pintura original que se manifiestan de forma distinta en la superficie del cuadro. Esta es la fotografía de Seis Dedos cuando está restaurando el cuadro, después de forrado, está quitando la suciedad, los hongos y la acumulación de barnices oxidados y esto es la pérdida que les digo que tiene el cuadro, tanto como esta vertical, producida seguramente por goteras cuando estaba en el techo. Esto es según yo lo voy limpiando, descubro toda la falta y aquí sale el angelillo las partes que quedan. Este es el cuadro estucado antes de empezar la reintegración. El criterio para reconstruir estas pérdidas va a ser hacer rayas verticales de color de forma que voy uniendo los trocitos de pintura que quedan por aquí, pero de forma que sean identificables de cerca. Sé que se va a ver de lejos casi siempre el cuadro, pero en exposiciones o cuando se quiera estudiar de cerca se va a identificar lo que es reconstrucción, como va a pasar aquí. Aquí, aunque les parezca que es una mancha blanca, hay muchos trozos de pintura que me dan la pista para poder reconstruirlo. Esto es la antigua, anterior a la guerra, con todo el estuco tapando la pérdida, y esto es lo que hay original del Greco. Haciendo este trabajo que les digo de rayado vertical, que no sé si se llega a apreciar ahí en la imagen, voy uniendo las partes que quedan de la figura hasta recomponer el ángel en total. Y este es el resultado final. Después casi un año después, vi la imagen de la reducción pequeña que hay de este cuadro, que es de taller, pero que reproduce el original como era, que ahora es la habrán visto ustedes en Toledo, que ahora es de la colección Onassis. Efectivamente, el ángel es exactamente como yo lo reconstruí, solo que tiene aquí como un ala pequeña. Yo no tenía datos para hacer ese ala y aunque hubiese conocido la imagen del cuadro de la colección Onassis, no lo hubiese tampoco reconstruido porque no tenía base y sería ya una recreación. Toda esta parte, que era el daño que les presenté antes, está cubierto también con trazos de acuarela verticales para que se diferencie el original. Quizás el caso más dramático de conservación de un cuadro del Greco sea este de la Inmaculada con San Juan en Patmos, que está en el Museo de Santa Cruz.
Las pérdidas son grandísimas. Se produjeron cuando estaban en la iglesia de San Román de Toledo por efecto de la humedad del muro. Se restauró, me parece que fue en el año 47, y se repintó en gran parte. Guedey dice, no le desprecia el cuadro diciendo que es un cuadro tan repintado que no merece la pena ser ni considerado. Las manos, fíjese las pérdidas que tiene, pero la figura, las imágenes son un poco malas porque son de unas tomadas de unas diapositivas que yo tenía y al pasarlas tienen poco color y poco contraste, pero creo que son elocuentes para enseñar cómo estaba el cuadro dañado. Aquí se ve, al ir quitando los repintes, cómo aparecen los daños que coinciden con los de la radiografía, evidentemente, y los cambios de color, el azul precioso de la píldora azul y cómo va saliendo debajo de los repintes. La parte del San Juan con unas pérdidas tremendas, pero digamos que hay datos para poderlo reconstruir. De todas formas, todo esto está reconstruido a base de rayas verticales de acuarela. Toda la reconstrucción en estos casos están hechas con acuarela, de forma que son perfectamente reversibles y en cualquier momento se pueden quitar sin que sufra lo que queda original del cuadro. Un detalle de los ángeles. Y esto es el paisaje precioso con las flores, que antes Fernando también nos enseñó las flores, estas peonías, pintadas con una delicadeza y un color magnífico, simplemente cogiendo el blanco de plomo con una pizca de laca y arrastrando el pincel, consiguiendo estas texturas tan bonitas y tan gráciles. Todo esto está neutralizado, no está, digamos, ya le digo, nada pintado sobre el original, y está hecho de forma que es reversible, pues está hecho con acuarela y en la mayor parte de las zonas a base de puntos o de líneas para que se puedan, digamos, identificar. Esto sería el cuadro con todos los daños a la vista y el cuadro ya una vez terminada la restauración. Quizás las obras más dañadas que tenemos en el museo, y quizás de toda la producción del Greco, sean los cuadros del retablo de Doña María de Aragón. Este retablo, terminado en 1600, estaba en el colegio de Doña María de Aragón, que es lo que actualmente es el Senado, y primero cuando se suprimen las órdenes religiosas en época de José I se desmonta el retablo y después se vuelve a poner esto cuando vuelve Fernando VII, solamente el cuadro de la Anunciación, y cuando se desamortiza se arrumban todos los cuadros menos estos dos que estaban con bastidores. Este se vende a la colección Luis Felipe, este se vuelve a colgar en la iglesia y siempre quedó en el bastidor, no se desmontó, pero estos fueron enrollados y amontonados en la carbonera de la Casa de la Constitución y de la Inquisición, apoyados unos sobre otros en rodillos, con lo cual tuvieron unos daños tremendos. Son las obras quizás más dañadas del Greco. Este es la Pentecostés, con la reconstrucción que mandó hacer la Academia cuando los cuadros pasaron al Museo de la Trinidad. Con el criterio académico, ellos pensaron que los cuadros estaban sin terminar, esos acabados de los que en otras veces les he hablado del Greco, donde queda a la vista la imprimación del rojiza, en este caso de la tela, o bien se ve por transparencia, ellos lo consideraron que estaban sin acabar y lo repintaron y compusieron las figuras pintando sobre el original. Este es el estado en que se encontraba el cuadro. Ya ven los daños del enrollado del cuadro. Se empieza a enrollar desde allí y los pliegues son más anchos según van bajando hacia abajo. Pero tiene los daños horizontales y los chafados que se produjeron en la tela. Esta es la fase inicial de la limpieza, donde voy sacando el Greco original que estaba debajo de los repintes. Vean la interpretación que habían hecho plana completamente del fondo, cuando da esta especie de sensación de bóveda, de luz transparente, y ya lo ven, la preparación rojiza como medio tono, característica
del Greco que la usa como medio tono, o bien dejándola en reserva sin pintar, o bien dejándola transparentar. Este es el color de la imprimación y estos son los descargues de pincel que el Greco hace en los fondos, porque esto lógicamente iba cubierto con el retablo. Este sería uno de los grupos de apóstoles con el supuesto retrato del Greco, y estos son los daños que tiene. En el caso de esta restauración eran tantos los daños que tenía que hacer una reconstrucción para que se pudiese entender el cuadro. Evidentemente, si esto se deja sin reintegrar, se ven más los blancos de los estucos y el cuadro no se entiende. Es necesario neutralizarlo. Entonces el criterio que empleé fue hacer un rayado vertical con acuarela, de forma que se uniesen los daños, pero que fuesen siempre identificables. Hay que tener en cuenta a la hora de reintegrar estas pinturas del Greco que el color del Greco es vibrante, no es una superficie lisa y continua, sino que tiene un trazo con una huella de pincel muy característica, y que el color reverbera por la superposición de veladuras, de capas de color a la veneciana, como él trabaja, y que no es un color uniforme. Entonces yo lo que fui haciendo fue como haciendo abstracciones de color para ir entonando cada parte, cada zona, pero ya les digo, siempre identificable de arriba abajo, todo con acuarela y a base de trazos verticales. Evidentemente es un trabajo lento y pesado, pero el resultado yo creo que es espectacular, porque el cuadro es magnífico, y visto en sala, si no se enseña, si no se cuenta, la gente entiende el cuadro y lo ve como una obra en buen estado, aunque no lo esté, y para eso tenemos toda la documentación de la obra, y de cerca es apreciable la reintegración. Este es el otro lado del cuadro, con las pérdidas también muy importantes, precisamente pasan por el centro de las cabezas, y este es el resultado de la reconstrucción. No sé, aquí yo lo veo muy pequeño, no sé si ahí se podrán apreciar las líneas verticales del trazado de la restauración. Aquí es un trozo donde se está limpiando, ya ven ustedes cómo va apareciendo esta cabeza tan magnífica de San Pedro deshecha. Pero aquí, en esta zona, se habían pasado tanto con la reintegración que incluso pintaron en la espalda del santo el tono rojizo de la preparación, como si fuese preparación del cuadro, pero los verdes estos de resinato de cobre son siempre los colores que más problema dan, porque se han alterado, y otras veces al oxidarse quedan un tono amarronado que a veces se interpreta como suciedad y se limpia y desaparecen los volúmenes. En este caso ya le digo que hay zonas en las que estaba pintado de rojo, pero sin embargo el color está entero del verde. Esta es una de las cabezas que daban más problema, porque tiene una pérdida muy importante, y además es una cabeza de una soltura de color y de un manejo de pincel precioso y muy efectista. Ya lo ven ustedes, los arrastres de color, la base, y luego después cómo va enriqueciendo, va haciendo estas pinceladas tan sueltas que son tremendamente expresionistas. Pero ya lo ven que la falta es bastante grande y afecta a una parte importante, con lo cual yo pensé, y bueno, me sigo ratificando, que lo mejor era hacer identificable esa reconstrucción. Quizás aquí se vea mejor cómo se va uniendo el color mediante trazos, y tampoco están fundidos para que tenga esa vibración que tiene el color por las partes originales. Ya lo ven que esta forma, pues más o menos, es la que adquiere aquí en esta zona el cuadro, o aquí. Aquí tenemos la que les decía de la espalda. Vean cómo está todos estos colores que pensábamos que eran desgastes de color y que era la imprimación del cuadro lo que afloraba, y no, era pintado en la restauración para que pareciese que era, digamos, la transparencia que habían visto en otras zonas del cuadro, que no sé por qué habían cubierto.
Es muy interesante también, y este cuadro funciona muy bien cuando estaba en alto, cuando se trató de reconstruir el retablo. Al estar en alto parecía que la figura venía hacia nosotros, se veía en la proporción justa, porque el Greco estudió muy bien la situación de sus pinturas y la escenografía que iban a tener y los puntos de vista. Desde abajo parecía que el santo iba a caer de espaldas. Ya ven que la cabeza está prácticamente en movimiento, lo mismo que esta mano. Es casi un adelanto de lo que va a ser muchos años después el futurismo. Aquí la ven ustedes, la mano perfectamente moviéndose y la cabeza que está girando. Esto es ya una vez reconstruido el cuadro. Esta es otra de las partes muy dañadas, porque era la parte exterior del rulo y sufrió muchas fracturas. Esto sí se puede ver en la sala prácticamente si se mira con atención, y partes del azul o de esto del brazo sí se aprecia el rayado. Y este es el resultado final. Este es el cuadro con todas las pérdidas y este es el resultado final. Aún es peor el caso de la crucifixión. La crucifixión no solamente se enrolló, como ustedes ven, sino que el rulo no se puso en horizontal, sino que se apoyó en vertical, con lo cual se perdió toda esta franja de color original. Una vez que se había estropeado esta, le dieron la vuelta y estropearon este medio lado. Entonces, los daños son muy importantes y además afectan a partes esenciales del cuadro, como es la cara del Cristo. Esto es una laguna, lo de la cabeza del Cristo, aquí otra importante, las manos de la Virgen, y ahora vamos a ver cómo se va resolviendo el problema. La suerte que tuve con estos cuadros es que se repintaron, pero no se habían limpiado previamente. Es decir, que entre el repinte al óleo que habían hecho en el 19 y la pintura original, yo tenía una barrera de barniz que separaba un estrato de color del original. Entonces pude ir poco a poco rebajando el grosor del barniz y después el color para descubrir el color original del Greco, que afortunadamente en las partes del cielo conserva todas las veladuras, que es una forma muy característica del Greco de trabajar los fondos. Los pinta con azules o con colores luminosos, pero los vela para que queden atrás. Y lo vemos perfectamente aquí en el Prado, por ejemplo, en el San Benito, San Antonio, en el San Sebastián de Palencia, que es espectacular, estado de conservación, se veía entero la superficie del acabado original del Greco, y aquí lo tenemos en parte debajo de los repintes. Para hacer la limpieza era fundamental tener las radiografías que se hicieron aquí, lógicamente, en el laboratorio de documentación técnica dirigido por Carmen Garrido, y ella hizo la documentación de todas estas obras, como los estudios que se han hecho sobre toda la colección del Prado y muchos más que han pasado por el estudio del museo. Voy a ir enseñándoles parte a parte para que vean el criterio que fui adoptando en cada caso. Esto es, según se va levantando los repintes y la suciedad en uno de los ángeles. Aquí ya ven dónde termina la pintura original. Esto ya es una reconstrucción del siglo XIX. Evidentemente no tenía ningún sentido que yo deshiciese esto para volverlo a hacer, sobre todo porque está muy bien hecho, varía algo de tono, pero no excesivamente. Incluso le podríamos dejar a la vista como lo dejamos, sin que llamase excesivamente la atención. Así teníamos una reconstrucción identificable, manteníamos las formas documentadas y conocidas por todas las reproducciones que hay de este cuadro, y era perfectamente recuperable el resto de la figura. Esto es el ángel una vez terminada la reconstrucción. Quizás aquí, en la imagen esta fotográfica, por las iluminaciones, parece más anaranjado esto de lo que es en realidad. En la exposición en Toledo apenas se notaba, había que saberlo para poderlo localizar, y
todo el resto de los acabados están muy íntegros. Este es el otro ángel con lo mismo. La pérdida que tiene es toda esta. Esto todavía no está terminado de limpiar, pero bueno. Y las pérdidas que son puntuales, pero es una imagen en movimiento magnífica, preciosa, de un dibujo estudiadísimo y en la sensación de movimiento muy bien expresada. Estos son todos los daños que tiene y vean cómo gracias a la radiografía yo he podido ir delimitando lo que es pintura original y lo que es reconstrucción. Este sería el resultado final. Como ven ustedes, hay que ir a buscarlo, y eso que estamos viendo un detalle, para darse cuenta de lo que es y lo que no es original del Greco. La parte baja, otro ángel que visto en alto, visto a 10 o 12 metros como está, o 8 metros a lo que iba colocado, daba una sensación de que estaba saliendo del cuadro y el escorzo está perfectamente resuelto. Estos son todos los daños que tiene y la reconstrucción. Una imagen bellísima con un color gris malva precioso y la reconstrucción completa. El lado de la Virgen. Aquí ven ustedes cómo ya simplemente con el paso del tiempo se ve lo que no es original del Greco. No obstante, tenemos la radiografía para asegurarnos, y esto es según se va limpiando, se va recuperando el manto azul, y aquí está la pérdida de los dedos que yo no retiro y la voy a dejar como base para mi restauración. Y este es el resultado final. El lado opuesto con los daños y la reconstrucción. Ya le digo, todo es acuarela, todo es reversible, es identificable con luz ultravioleta, todo lo que yo he hecho se ve en negro y además tenemos toda la documentación del gabinete técnico y del taller de restauración que no llamamos a engaño a nadie. Esto es el San Juan y el Cristo. Aquí está el problema más gordo, porque como les dije, falta pues prácticamente un tercio de la cara. Esta es la reconstrucción. Aquí tenemos la cabeza. Estos papeles es, según voy y estaba sentando el color, con cola y, en fin, como ya saben que se hace esto, porque el cuadro estaba muy levantado y ya teniéndolo de cerca, antes de cubrirlo, pues hicimos esta fotografía para ver cómo era la cara antes de la limpieza. Esta es la radiografía con el agujero tremendo y esto es lo que queda de la cabeza original del Greco y esto es lo que es reconstruido del restaurador que lo hizo en el siglo XIX. La solución para integrar esto, porque claro, evidentemente el color del óleo alterado, hay una gran diferencia, no se podía quedar. La solución que adopté fue hacer un rayado con acuarela sobre estas formas ya conocidas y reproducidas en todos los libros sobre el Greco, de forma que lo unía de color, pero lo dejaba identificable. Este es el resultado. Como ven, el rayado reconstruye y une todas las partes que faltan, pero la visión es integral, no tiene ningún protagonismo el daño y podemos entender lo que es la idea original del Greco al pintar este cuadro. Estas son todas las pérdidas y esto es el resultado final. También ha habido restauraciones o intervenciones que fueron un poco caprichosas por modas y se oscurecieron el fondo de algunos cuadros. Este cuadro a mí me gusta mucho porque es quizás un Greco no terminado, le faltan los acabados finales de pinceladas ricas de grafismo y de colorido potente, pero en su sencillez nos explica muy bien la construcción de los retratos del Greco, cómo pasa con los apóstoles del apostolado del Museo del Greco, donde podemos ver
todas las fases de ejecución del cuadro hasta el resultado final de los 3 cuadros acabados del Cristo y San Pedro y San Pablo, y San Bartolomé y los otros santos van en estados intermedios hasta llegar al resultado del cuadro acabado. Esa colección para mí es fundamental para explicar precisamente cómo pinta el Greco. En este caso, ya había documentado Carmen Garrido que el cuadro estaba firmado debajo del repinte de oscurecimiento que tenía en el fondo. Aquí ven, según se va levantando el repinte, van apareciendo daños, pero no justifican el cubrir todo el cuadro con un repinte oscuro. Al levantar ese repinte, pues podemos recuperar en bastante buen estado la firma completa del Greco, y luego, mediante una reconstrucción cromática de las lagunas, dar unidad al cuadro y poder recuperar la visión completa de lo que es la obra. Sin embargo, ya les digo, yo esto lo veo, pues no está gastado el cuadro, sino que está como inacabado desde mi punto de vista, y lo mismo pasa con estas zonas. Yo creo que no sé por qué razón, evidentemente no lo puedo saber, pero me da la sensación que le falta una fase más de ejecución. Y para terminar, pues vamos al caso más famoso, el caballero de la mano del pecho. Por la documentación que aparece en los archivos del Museo del Prado, había una junta directiva del museo formada por Madrazo como presidente, Rivera y Salmón. Este triunvirato cada 6 meses iba al taller de restauración y hacía como un elenco de los trabajos que se habían hecho. En ese año está el número de este cuadro donde aparece que se ha reentelado, y el trimestre siguiente se dice que se ha restaurado. En ese momento el cuadro debió ser ampliado por los bordes. Esta es la radiografía del cuadro, una radiografía increíble, que parece un Saura, pero bueno, es la genialidad del Greco. Ven, esto es la banda de tela que se añade, todo el perímetro. En la parte superior está un poco más dañada la pintura, pero lo bueno es que no cortaron la tela, sino que los bordes de la tela los sacaron para ampliar el cuadro y añadieron después este trozo de lienzo. De tal manera que aquí tenemos los clavos originales y las curvas de tensión producidas al encolar la tela sobre el bastidor. Siempre se produce en los bordes unas curvas de deformaciones, y todo eso lo tiene el cuadro. Esto es el cuadro según se va limpiando. El cuadro tenía un halo en el perímetro y se veía todo el fondo negro. Se ve que fue una solución para unificar el añadido con el fondo original y ponerlo seguramente al gusto más de la época, que era el cuadro con fondo negro, como en otros casos hemos visto que pasó con Gioconda, yo también un Parma, el Viejo también en el Palacio de Liria, con la misma problemática, porque se ve que les interesaba que destacase más la figura del fondo. No obstante, el color no fue tan negro en origen, porque de hecho hay fotografías donde se puede apreciar la claridad mayor del fondo. Pero eso sí, al ser un cuadro muy famoso, se limpió muchas veces. Se limpiaba siempre la cara y la mano, mientras que lo demás no se tocaba, con lo cual poco a poco el cuerpo del caballero se fue hundiendo en el negro y se quedó un cuadro oscuro, y la firma estaba sobre la pintura oscurecida del fondo. Pues una reconstrucción. El cuadro está firmado, pero esta es una reconstrucción hecha encima.
Al limpiar el cuadro, pues vemos ya los límites originales y el cuadro con todos los daños. Aquí está la firma aún, está aquí la parte que queda original, es una firma muy gastada, pero está. Aquí tenemos pues eso, lo que les decía de los clavos, porque esta parte es del lienzo es la que volvía sobre el bastidor original. Y ahora vamos a ir viendo cómo va cambiando el cuadro. Ya ven que desde el principio tiene un halo porque al repintar de oscuro dejaron siempre un borde, que es por donde yo empecé a ver el fondo, como para delimitarlo y que se pudiese definir la cabeza y separarse del fondo. Es seguramente el retrato más dañado de los de la colección del Prado, porque los hay que están en perfecto estado, como el Doctor de la Fuente, el Caballero Joven, pero este, al ser un cuadro que tuvieron mucho interés en él, se ve que ha sufrido un desgaste considerable. Y esta es la restauración simplemente neutralizando las pérdidas de color para que tenga continuidad la pincelada y se pueda entender el volumen de la cabeza. Vean la belleza de los ojos, el colorido y todos los trazos, como está trabajado en todos sus detalles el cuadro y el volumen que tiene la pincelada aquí en la gola, de blanco de plomo, seguramente con arbayalde para darle más relieve al color. La mano famosa, aquí ven los daños que se ven de los retoques posteriores, que de las diferentes restauraciones que tuvo, ya ven que el fondo es negro, no se ve nada absolutamente del traje. Esta sería la mano, ya con todas las pérdidas al descubierto. No obstante, hay restos de toques, de suciedad, de donde ya no quisimos pasar porque ya todo esto ya lo ven que está muy gastado. Y esta es la mano, una vez terminada la restauración, la reintegración cromática, ya ven, aparecen pues que es una tela pues como adamascada, lo de la ropa, la cadena, con todo la construcción de la cadena y muchos detalles que vamos a ir viendo que se recuperan. La espada, que estaba ampliada desde aquí, ahí termina la espada como vemos en la radiografía y vamos a ver ahora, pues era monócroma, un amarillo todo igual y no lo es. Aquí termina el cuadro. Aquí podemos entender cómo son las calidades metálicas diferentes de las partes de la empuñadura. Esto se ve perfectamente que es una bola repujada hueca de oro o de bronce o de plata dorada. El vástago, está dorado al mercurio. Es un dorado que se hacía en el 16 y lo pueden ver en cálices o elementos que se usan en el culto, y es un dorado que daba un tono como limón. El Greco diferencia perfectamente esa parte de la empuñadura, y luego aquí hay como unos trabajos de pasamanería de hilo y hay algunos hilos de oro que se han soltado por aquí. En la imagen que presentaba antes Fernando de el San Lorenzo de Monforte de Lemos también hace esto. En los borlones que nos ha enseñado también se aprecian los hilos como sueltos, desgastados de la pasamanería de la ropa. Esto sería el cuadro ya terminado con los añadidos. Los añadidos no se quitaron, están ocultos debajo del marco que tiene actualmente. La anchura que tiene el cuadro se ha excavado debajo del marco, y en vez de pillar únicamente lo que es el borde o milímetro, lo que suele ser, se ha cajeado para ocultar lo que no es del Greco, dejarle en su formato original,
pero sin quitarle nada de lo que ha llegado hasta nosotros. Y esta sería la visión que tenemos actual del cuadro. La fotografía está mucho más blanca de lo que es en realidad el cuadro. El cuadro lo tienen en la sala y lo conocen perfectamente. No es tan blanquecino, pero cuando se hacen las fotografías normalmente se carga mucho de luz y se ve mucho más de lo que en realidad puede apreciar el ojo.